Si te llegaran a preguntar cuál fue el hombre más inteligente en la historia de la humanidad, ¿qué harías? Si has leído algo que tenga que ver con este tema, dirías Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Confucio, Sócrates o Platón. Ninguno de estos. Hubo un personaje que los superó a todos. Un megagenio, la versión pro de la sabiduría. ¡Wow! Al año y 6 meses era capaz de leer un periódico. Cuéntame una de vaquero. A los 6 años hablaba 9 idiomas de manera fluida. ¡Increíble! Aprendió un idioma en un solo día de estudio. ¡Ay, mi madre! A la hora de su muerte hablaba 40 idiomas. Cano RD, no sé cómo te atreves a decir esas barbaridades. Sigue mirando el video y apuesto a que cambiarás de idea. A lo largo de toda la historia, la inteligencia ha sido considerada un símbolo de respeto, prestigio y prosperidad. Algunos han llegado a decir que es una condición indispensable para llegar a triunfar en la vida. También está asociada con la abundancia, el poder y la riqueza. Hay quienes creen que lo lejos que pueda llegar una persona y mantener su estatus depende de su coeficiente intelectual. Lo cierto es que los genios llaman la atención y su legado queda plasmado eternamente en la historia. Personas que se destacaron en inventos, matemática, filosofía y otras actividades del arte y la cultura tienen un justo lugar en la historia. Obras majestuosas como ingeniosos inventos, descubrimientos increíbles en su momento han perpetuado la memoria de sus actores eternamente. Estos personajes, con un coeficiente muy por encima del promedio, han engrosado las páginas de los libros de la historia y tienen un ranking que va de mayor a menor de acuerdo a la magnitud y la importancia de sus hazañas. Pero entre todos ellos hay uno que supera con creces al grupo y está considerado como el hombre más inteligente de toda la historia de la humanidad. Según el registro histórico oficial, el personaje al que estoy haciendo alusión es considerado el hombre con la mente más brillante que haya nacido en este mundo por los hechos que realizó mientras estuvo vivo. Debido a la grandeza de su proeza y lo complicado de sus hazañas, se cree que es muy difícil que alguien pueda superarlo. Para tener una idea de la grandeza y la magnitud de los hechos de este personaje, analicemos primero a otros que son considerados también grandes genios. Por ejemplo, Stephen Hawking, quien es considerado uno de los hombres más inteligentes del planeta, aunque tiene un coeficiente intelectual alto, no está entre los más elevados del mundo. Sin embargo, supera por mucho lo normal en esta materia con un coeficiente intelectual de 160. Albert Einstein, quien es considerado el personaje más popular en materia de física de toda la historia, se le atribuye un coeficiente intelectual entre 160 y 180. Estos dos personajes, mencionar sus nombres o ver sus fotos, es sinónimo de la genialidad y la sabiduría. Veamos algunos personajes que todavía no son historia porque pertenecen a este siglo XXI. Tal es el caso de la asombrosa y hermosa Marilyn Bosaban, escritora considerada como la mujer más inteligente que existe. Algunos medios registraron que su coeficiente intelectual superaba los 200, otros le otorgaron 190. Vamos a entrar más profundo que lo antes visto y tratemos el caso de dos personajes que podemos considerar que son supergenios. Tal es el caso de Kim Jong, surcoreano, quien empezó a hablar a los 6 meses de haber nacido. Habla de forma fluida 3 idiomas, japonés, alemán e inglés. Su pasión es la poesía y la matemática y ha sido invitado en muchas ocasiones por la NASA para ofrecer conferencias. Registra 210 de coeficiente intelectual. Pasemos al personaje con la mente más brillante y el registro más alto de este siglo XXI. Él es Terence Tao, de quien se dice que a los 5 años podía resolver ecuaciones matemáticas complejísimas. Es considerado el más grande matemático de los últimos tiempos. Alcanzó su doctorado a los 20 años
y a los 24 trabajó como profesor en la UCLA, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Su coeficiente es de 230, superando a todos los mencionados anteriormente. Ahora vamos al personaje que nos ocupa, el campeón, el megagenio, que es como la versión pro de la sabiduría. Este personaje está muy por encima de todos los antes mencionados. Registros históricos lo señalan como la persona más inteligente que vivió en este mundo. Se ha dicho que podrían pasar más de 1000 años antes que naciera una persona con esa capacidad intelectual. Él es William James Sidis. Las hazañas de este sujeto fueron a tal magnitud que de no haber quedado registradas en la historia, nadie las creería. Desde muy niño se obsesionó por aprender varios idiomas. Por increíble que parezca, es verdad y está registrado en la historia que a los 6 años William James sabía hablar 9 idiomas de manera fluida, entre ellas su lengua materna y otras 8. Hablaba griego, ruso, hebreo, turco, armenio, francés y alemán. Y no conforme con esto, creó su propio idioma al que llamó Benderwood. Pero aunque cueste creerlo, hemos empezado por las cosas más pequeñas que hizo ese niño prodigio. Si ya empezaron a sorprenderse, les diré que las cosas que siguen son aún mayores. Siendo muy joven, aunque adulto, una mañana se dirigió a una biblioteca con la intención de aprender a hablar portugués. Le preguntaron que qué deseaba. Él respondió varios libros escritos en portugués y se los suministraron. James se pasó todo el día leyendo sin receso y poco antes que cayera la noche se detuvo y se fue a su casa. Al siguiente día se dirigió a hacerse un test para comprobar el resultado de sus estudios. De manera increíble sacó puntuación perfecta, aunque su acento no era exacto, aprendió un nuevo idioma. Mientras que a otras personas les toma años de estudios para aprender un idioma, Sidis aprendió portugués en un día. William James Sidis fue hijo de inmigrantes rusos. Nació el 1 de abril de 1898 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran muy inteligentes y lo educaron quizás con exceso de restricción. Su madre le leía mitología griega antes de dormir y en la cuna su padre le colocaba, en vez de peluchitos, cubos de madera que contenían las letras del alfabeto. Está registrado que este prodigioso niño, a la edad de 1 año y 6 meses, era capaz de leer el periódico New York Times y mantenía conversaciones fluidas con los adultos. A la edad de 3 años, sus padres lo sorprendieron utilizando la máquina de escribir. Se las ingenió arrastrando una silla para subir al escritorio. A los 4 años ya había leído una gran cantidad de libros, entre ellos podemos citar La Ilíada y la Odisea de Homero. Al cumplir 5 años ya había escrito 4 libros, 2 de anatomía humana y 2 de astronomía. Todo lo que se proponía hacer o aprender lo lograba con suma facilidad. Es increíble que James Williams, antes de llegar a la mayoría de edad, ya había alcanzado cosas que la mayoría de los adultos no lograban en toda su vida. Se hizo profesional en todo lo que quiso, graduándose con honores. A la hora de su muerte, William James Sidis hablaba 40 idiomas de manera perfecta. Pero no hay hombre perfecto. Desgraciadamente, con todo y sus logros, sus grandes hazañas, James vivió una vida triste, solitaria y vacía. Desarrolló una personalidad muy exclusiva, aislado, nunca tuvo novia, jamás se casó y evitó lo más que pudo el contacto o la relación con otras personas. No se le conoció amigo. Dicen que nunca se identificó con ningún grupo de gente, ni siquiera con sus compañeros estudiantes. Prefirió estar solo y aislado. Quiso tener una vida privada, aislado de todo, y eso lo llevó a publicar una gran cantidad de libros, todos bajo seudónimos. Ese genio conflictivo no pudo ser aprovechado en su totalidad, quizás por su extraño estilo de vida y sus raros ideales. Se graduó con honores en 7 carreras distintas, todas en universidades de alta reputación. Murió de un derrame cerebral
a los 46 años de edad. Expertos de todo el mundo, de universidades reputables como Mensa, estiman que el coeficiente intelectual de William James Sidis estuvo entre 250 y 300, un nivel al que nadie ha llegado. Por eso es denominado como el hombre más inteligente del que se tenga conocimiento en toda la historia de la humanidad.